Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera sesión nombrada Funciones y Diagnóstico NOM 030 STPS, donde estaremos revisando el siguiente temario: funciones y actividades del responsable de la seguridad y el diagnóstico de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, básicamente las funciones ya hicimos algunas anotaciones sutiles en la sesión anterior. Ahora vamos a entrar un poquito más. Si tú fuiste nombrado como responsable de la seguridad de manera interna, te contrató una empresa, o bien formas parte de algún despacho de consultoría y dentro de esas acciones te llega a tocar la parte de fungir como responsable de la seguridad o ser parte del proyecto, o bien eres un patrón y te tocó, y ya por de situación natural te toca ser responsable, pues las funciones son aquí, vienen en la parte de esta sección esta sesión que estamos revisando. Bueno, las funciones son básicamente la elaboración del diagnóstico. El responsable es el reencargado de ejecutar el diagnóstico, de elaborarlo, ya sea de manera integral o de manera por áreas, o bien tendría que él realizar el análisis general de todo lo que es el diagnóstico. La otra parte es, si yo recordemos, si tengo menos de 100 trabajadores, no me obligaría a hacer el diagnóstico, podría ser directamente una relación de acciones preventivas y correctivas. Esa parte es muy importante de entender. Yo el diagnóstico me aplica para cantidad de más de 100 trabajadores, ahí tendría que ser un, un diagnóstico integral o por áreas. Y si tengo menos de 100, pues ya directamente podría irme a la relación de acciones preventivas. Eso sería un listado de qué es lo que tenemos que mejorar. Ojo, esto no es limitativo. Si tu intención es hacer un diagnóstico aunque tengas menos de 100 trabajadores, también lo puedes hacer. Eso no es limitativo. La norma te señala que estas condiciones se pueden hacer. Entonces, si eres el responsable, tendrías que elaborar este programa o la relación de acciones preventivas dándole prioridad de atención con base al riesgo. ¿Cuáles voy a atender primero? Bueno, pues aquellas que me involucran más riesgos para los trabajadores. Acordemos que siempre es importante priorizar con base a los riesgos. Entonces, es una parte que es característica de todo el proceso. ¿Qué necesitamos? Pues que no haya riesgos, hay que eliminarlos, sustituir o implementar controles de ingeniería, o bien establecer controles de advertencia o controles administrativos, y finalmente el equipo de protección personal. Ya iremos avanzando en algunos otros cursos en estos temas y irás aprendiendo más sobre esta jerarquía de control. Hay que establecer los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecta un riesgo grave e inminente. Esta parte es muy importante, sobre todo en empresas cuando por primera vez se instaura este tipo de proyectos de seguridad. Cuando se nombra a este responsable, normalmente las empresas, las áreas de producción o algunas áreas no tienen esa costumbre. A veces dan prioridad a la producción sobre la seguridad. Es importante sensibilizar al director, al dueño de la empresa, a los responsables de la producción, de que debe existir este mecanismo por norma. Este mecanismo debe de definir, oye, en caso de una detección de un riesgo inminente, de algún accidente, una situación, pues yo voy a parar la actividad, porque es importante, que tengo que eliminar el riesgo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver ese trabajo de influencia y de poder mover las conciencias del personal encargado para que este tipo de acciones no se malinterpreten. Yo recomiendo que siempre desde el principio se establezca este tipo de mecanismos para que no haya estos malos entendidos, porque tu función es el cumplimiento de las normas dentro del centro de trabajo, no solamente para que la empresa no se vea en riesgo de una sanción, una clausura o cualquier otro tipo de circunstancias. Simple y sencillamente es parte de un beneficio económico, social, moral y sobre todo del cumplimiento del trabajo en cuanto a la protección de las personas. Entonces, estos mecanismos deben de existir y deben de quedar claros en un procedimiento, en una forma de trabajo. Dentro de esas funciones adicionales, pues es incorporar en el programa o en esta lista de relación de acciones, pues todos aquellos programas de prevención de la salud, ¿sí? Y prevención de adicciones. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacer
esta cuestión de la prevención de las adicciones y de todas aquellas malas conductas o conductas que puedan ser nocivas para el desarrollo saludable en el entorno laboral. Ya en su momento te invito a que conozcas más sobre los temas de la norma 035 y sus implicaciones. Igual te invito, si estás interesado en conocer en este tema, nosotros somos un centro de evaluación del estándar S891 para implementar el programa Solve, autorizado por la Organización Internacional del Trabajo, como el que da respuesta a la elaboración de programas relativos al cumplimiento del entorno laboral favorable. Es muy importante que te documentes sobre este tema porque hoy viene siendo de muy importante trascendencia. Estos dos puntos que vamos a analizar son los que están ahorita marcando las tendencias de la nueva seguridad hacia el futuro. ¿Por qué? Porque una va a ser las cuestiones de las condiciones general de salud de las personas en el entorno, la violencia, las condiciones de hábitos no sanos o que promueven una salud no muy buena dentro del trabajo, las cuestiones del manejo de no discriminación por alguna condición de salud, por alguna condición de raza, todas las cuestiones que tienen que ver con esta parte de fomentar un trabajo adecuado, donde las cargas de trabajo sean debidamente analizadas, donde se definan las responsabilidades, donde se mida este entorno adecuado. Entonces, esta parte ya hoy por hoy pues está quedando corta con las nuevas normas 035 y 36 que está ya prácticamente lista y que ya está para empezarse a analizar su integración a todo el contexto normativo que se debe cumplir. Y finalmente pues quiero comentar la parte de incorporar en estos programas pues lo que ahorita es un tema muy interesante, las enfermedades infecciosas, en este caso del COVID-19, y que nos marca precisamente por qué muchas empresas deben de tener el visto bueno de la Secretaría, precisamente porque en este punto se nos señala el cumplimiento de las acciones para atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten la autoridad competente. Entonces, esta parte es importante, la parte de la salud generales, de las cuestiones sociales o sociales, laborales que ocurren dentro de la empresa, estos entornos de salud, junto con la cuestión del entorno favorable para preservar y conservar la salud de los trabajadores dentro del centro del trabajo. Otra función importante es que el responsable debe establecer los procedimientos, las instrucciones, las guías, los registros que se deben de llevar para que se cumpla el programa o la relación de acciones. Entonces, esta información es importante. ¿Cuál es el procedimiento para actuar en caso de que se detecte un riesgo inminente? Bueno, es este. ¿Cuál es el procedimiento para autorizar un trabajo peligroso? Va a ser este. ¿Cuál es el procedimiento para el bloqueo de energías? Es este. ¿Cuál es todo el trabajo de documentación administrativa es parte. Oye, voy a dar un curso de capacitación, pues tengo que tener las DC3. Voy a hacer, todo ese tipo de documentación es importante tenerla, procedimientos. Hay que darle seguimiento a los avances, porque recordábamos que una obligación del patrón es que se provea la información, que se provean los mecanismos para cumplir. Bueno, hay que darle seguimiento a sus avances y debemos de reportar cómo vamos por escrito y mantener esos informes por lo menos una vez al año. Entonces es parte de las funciones que deberían o deben de estar en la descripción de puestos de un encargado de seguridad. Hay que registrar los resultados de este seguimiento pues a fin de poder tener esta evidencia documental. Vamos a revisar como último punto pues que debe de verificarse que todo se está cumpliendo de acuerdo al programa y sobre todo la cuestión de que si voy a realizar una adecuación de cualquier índole, pues voy a tener que volver a hacer un diagnóstico y revisar mi programa o mi relación, esto para poder mantener esta mejora continua en el proceso de llevar una gestión adecuada a todas las actividades
generales del sistema. Finalmente, acordémonos que todo esto nos va a ayudar a nosotros a establecer un proceso adecuado. Y finalmente, el diagnóstico de la seguridad, que nos va a ayudar a nosotros a comprender más la parte de cómo es las condiciones o la situación actual. El diagnóstico, ya lo hemos estado revisando, pues básicamente es establecer las condiciones de seguridad, cómo está, hacer esta identificación, y debemos considerar estas 4 etapas. Primero, ¿qué voy a hacer? Identificar todas las condiciones físicas peligrosas o inseguras, ¿sí? En instalaciones, en los procesos, en la maquinaria, en el equipo, o sea, que sea un reconocimiento de las condiciones de seguridad generales y aquellas físicas peligrosas que puedan llevarnos a un accidente. La segunda es todos los agentes físicos y químicos o biológicos que puedan modificar las condiciones del ambiente del centro de trabajo. Por ahí entra la parte de los temas que ahorita traemos muy sensibles con el COVID. Y pues sus propiedades, sus concentraciones, cómo se va a exponer la gente, qué voy a hacer, cómo puede alterar la salud, qué fuentes pueden generar esa modificación al entorno de la salud adecuada, qué peligros hay alrededor del centro de trabajo que pueden afectarnos. Si estamos a lo mejor en una zona industrial y mi vecino, pues yo manejo a lo mejor un proceso de cartón o un proceso que traigo sustancias inflamables y al lado tengo un vecino que hace trabajos de soldadura. ¿Cuáles son esos peligros que me están a mí rodeando y que pueden llevarme, o puedo ser parte de una cadena de eventos que puedan perjudicar el proceso? Otra parte es los requerimientos que aplican al centro de trabajo. Entonces hay que hacer ese perfilamiento, por eso este diagnóstico, ¿qué normas aplican a este centro de trabajo? Bueno, pues me aplica la 017, todos necesitamos equipo de protección personal, la 19, porque necesitamos una comisión de seguridad e higiene, ¿sí? Y la número 10, tenemos sustancias químicas peligrosas, hoy tenemos tuberías. Entonces todo ese tipo de normativa va a tener que ser analizada para poder implementar el diagnóstico, tiene que hablar de ello. Y bueno, entonces recordar que los diagnósticos de centros de trabajo con menos de 100 trabajadores puede ser integral o contener al menos lo previsto en el inciso D, ¿no? El requerimiento normativo. Entonces es importante que tengamos este conocimiento para poder actuar y poder hacer estas observaciones dentro de nuestro programa, nuestro diagnóstico a manera de responsabilidad en función. Y como un breve resumen, pues básicamente las actividades que tengo que elaborar el diagnóstico, un programa o la relación de acciones preventivas, qué mecanismos voy a establecer para responder de inmediato ante inminentes riesgos, la incorporación del programa, de estas relaciones, cuestiones del entorno favorable a la salud del trabajador, adicciones, discriminación, cargas de trabajo, todo esto que viene siendo parte de la norma 35, incorporar todas aquellas acciones de emergencia por contingencias sanitarias o inclusive atención a emergencias por un incendio de un vecino o otra cuestión. Entonces hay que tener esa cuestión bien identificada. Otra función que tenemos como importante es establecer los procedimientos, las guías, las ayudas visuales, todo aquello que permita establecer la seguridad, el seguimiento de los avances, informarle al patrón de cómo vamos y estar haciendo esta actualización constante de que vamos avanzando en el programa. Finalmente el diagnóstico, que nos vamos a tener que concentrarnos en la identificación de condiciones de peligro en maquinaria, en equipos, herramientas, medios de transporte, materiales, energías, los agentes químicos que están presentes en el área de trabajo, aquellos biológicos como virus, como bacterias o ese tipo de condiciones que puedan modificar las condiciones de salud de los trabajadores por exposición, por dónde se pueden enfermar o cómo pueden ellos generar una enfermedad profesional con el paso del tiempo, una enfermedad laboral, los peligros que circulan los peligros que están alrededor de la compañía, del centro de trabajo, qué requisitos normativos puede llegar la autoridad a pedirme, y todo este tipo de cuestiones debo de tenerlo documentado. Finalmente, pues con esto queda cerrada la parte de la sesión número 3 que tiene que ver con las funciones y actividades del responsable y el diagnóstico. Prepárate para tu evaluación intermedia sobre esta sesión y nos vemos en la próxima. Mucho éxito.